en los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 27. Estamos viendo el viaje de Pablo a Roma. Ese viaje representa el viaje de toda la cristiandad, desde los Hechos de los Apóstoles hasta el arrebatamiento. Y en ese viaje hay contratiempos, hay dificultades, igual que en nuestro viaje. En nuestro viaje hay contratiempos, hay dificultades, hay oposición, pero el Señor se compromete a estar con nosotros. Y lo importante es con quién navegamos en este viaje. Si navegamos con Pablo, estamos seguros. Si navegamos en un barco donde Pablo no tiene ni voz ni autoridad, no vamos tan seguros, porque le falta la luz de la verdad. Y leemos de vuelta del capítulo 27 de los Hechos, desde el versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo, porque habíamos visto hasta el versículo 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. Amén. Bueno, ya vimos que este barco en que Pablo va, él no eligió ir en ese barco. Él va en ese barco como un prisionero. Y él dio algunos muy buenos consejos, pero no fue escuchado. Y ese barco habíamos visto que representa la cristiandad. La inmensa masa de los creyentes que van navegando sin rumbo, sin una dirección precisa, sin un plano preciso, muchas veces llevados solamente por ideas de los hombres, razonamientos, estatutos, que muy pocas veces concuerdan con lo que dice la palabra de Dios, tristemente. Y este mensaje es muy poco conocido y también muy rechazado. Muy rechazado.
Y vamos a ver un poquito más. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ya vimos que este Julio, que quiere decir suave o plumoso, algo suave, figura del Espíritu Santo en su trato con Pablo, le permite ir a sus amigos para que lo atiendan. Y así el Espíritu Santo hace más placentero nuestro viaje. No se siente tanto los sufrimientos, la oposición del diablo por el ministerio del Espíritu Santo hacia nosotros. Y llegaron a ese lugar, a Sidón. Sidón quiere decir cazador o cacería. Sidón quiere decir cazador o cacería. Y así muchos que corren a su manera, llevados por su idea, llevados por mi estatuto, dice así. Donde yo estaba, era todo gobernado por los estatutos que ellos hicieron. Y cuando había alguna situación, traían el estatuto, decían, mi estatuto dice así. No importa que no concuerde para nada con la palabra, ellos tienen su estatuto. Y terminan en los lazos del cazador, por no tener una guía verdadera, por no tener el mapa verdadero, la brújula verdadera, que son las cartas de Pablo. No le daremos ni suficiente ni exagerada importancia a las cartas de Pablo en lo que tiene que ver con nuestro viaje, porque tiene importancia absoluta en nuestro viaje. Es nuestra carta náutica. Allí el capitán va y consulta. ¿Qué dijo Pablo? Hace poco, todos sabemos, apareció una falsa doctrina y salió de adentro de la gracia. Y esa falsa doctrina decía que la deidad se compone de 4 personas ahora. Entonces yo le preguntaba a algunos que nos reunimos, y le pregunto a ustedes ahora, ¿quién cree usted que nos tendría que haber dicho algo si hubiera algo de verdad, algún atisbo de verdad en esa doctrina de la 4ª persona de la deidad? No tenga pudor de contestarme. ¿Quién cree usted que tendría que haberlo dicho? Pablo. No escuché, ¿me pareció? ¿Sí? Pablo. Alguno me dijo los maestros de la escuela. No, más arriba le dije yo. El apóstol Pablo. Pero vamos a suponer que a Pablo se le pasó por alto. Estaba un poco distraído Pablo y se le pasó por alto. No se dio cuenta. En Apocalipsis es la consumación y el final de todo. Entonces ahí tendríamos que encontrar las 4 personas de la deidad, pero encontramos 3. Y la esposa de Cristo, los vencedores totales, que a ellos se refieren cuando dicen de la 4ª persona de la deidad, vemos que la esposa adora al Señor Jesucristo, que la esposa se postra, que arrojan sus coronas delante del trono y le dicen, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho para nuestro Dios. Fíjese lo que nos ha hecho. Reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre. En ningún lado dice que nos hizo dioses. Sigue habiendo un solo Dios que tiene 3 personalidades con la misma naturaleza divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y también vemos que la esposa, allí, estando glorificada en el cielo, no solo que se postra y adora, sino que rechaza toda adoración, como hace todo creyente fiel. Alguna vez a mí me tocó llegar a un lugar que por desconocimiento me quisieron besar la mano. Le digo, no haga eso, no corresponde, porque vienen del ambiente católico, que ahí sí se hace eso. Entonces, encontramos a Juan, que es un creyente maduro, que él no iba a adorar a otro igual a él, pero vio a un santo glorificado, con todos sus atributos tan preciosos, y quiso adorarle, porque creyó que era uno de la deidad. ¿Y qué le dijo? Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, tus hermanos los profetas, adora a Dios. Y 2 veces le pasó eso a Juan. 2 veces. Entonces, nosotros, el Señor ha puesto en nuestras manos esta doctrina tan preciosa y no tenemos que permitir que un error no juzgado la abarate o la desbarate. Y tenemos que levantarnos en defensa de la fe verdadera como leones. Satanás se tiene que encontrar con un muro así. Ahora anda dando vuelta otra por ahí, que dice que lo que yo haga con este cuerpo no importa. Total, este cuerpo no va a entrar al cielo. Entonces se permite toda clase de excesos y de pecados. Total, no va a entrar al cielo este cuerpo. No tenemos ni que tener conversación con esa clase de gente. Absolutamente nada. Porque eso es lo que abarata el mensaje tan precioso que tenemos. Y muchos caen en los lazos del cazador. ¿Y el cazador qué quiere? Cazarlo. A uno que está distraído, que está incauto, cazarlo y atraparlo en sus redes. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Porque Satanás tiene sus trampas bien preparadas. Yo aconsejo, y es lo que yo hago. Si alguno lo llama y le quiere hablar de esa famosa doctrina de la cuarta deidad, córtele el teléfono. Sea maleducado, córtele el teléfono. Si está en su casa, dígale, mira, te pido que te retires, yo no puedo compartir eso, no estoy de acuerdo. No importa qué opinión tengan de ustedes, pues, lo que importa es la opinión que mi Señor tenga. Esa es la que me importa a mí. Bueno, Salmo 91, el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Si andamos de acuerdo con Él, quiere decir. Si andamos, como dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si andamos de acuerdo con el Señor, en comunión con Él, Él nos va a liberar del lazo del cazador, que tiene sus trampas muy bien preparadas, vuelvo a repetir. El Salmo 141, versículo 9. El Salmo 141 y el versículo 9. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Volvemos a nuestro capítulo un poquito. Al otro día llegamos a Gedón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos.
y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los vientos contrarios es la oposición que Satanás levanta contra la obra de Dios. Y los hombres procuran con su propio esfuerzo mantener su embarcación a flote, su organización religiosa a flote. Pero si no tienen la luz de la verdad y está la oposición de Satanás, es muy difícil. Porque la fuerza humana, el razonamiento humano, no tiene ninguna eficacia cuando es Satanás el que se levanta. No tiene ninguna ayuda. Y dice Chipre, quiere decir amor. También quiere decir flor hermosa. Y usted sabe que hay un amor verdadero y hay un amor falso. Y hay un amor humano y hay un amor divino. Y para el servicio del Señor el amor humano sirve para muy poco. Porque el amor humano está en la mente. La mente es el afecto de las emociones. El asiento de las emociones. Y con ese amor humano amamos humanamente y también odiamos humanamente. Pero el amor divino, ese es el que tiene que motorizar todo nuestro ministerio, todo lo que hacemos. Aún un vaso de agua que alcanzamos con amor no va a quedar sin su recompensa, dice la palabra del Señor. Entonces, hay un amor fingido también. Ese es el peor de todos. Por ejemplo, Judas fue al Señor y le dijo, maestro, y le dio un beso. Ese es el peor de todos. Ese es el peor de todos, pues es un amor fingido. Y también una hermosura falsa y una hermosura verdadera. Está la hermosura de la nueva creación, tan preciosa. Agrada a Dios. Y está la vieja creación vestida con sus mejores galas, pero es falsa. Es una hermosura falsa. Bueno, todo esto hay en el viaje. Hay contratiempos, hay oposición, hay contrariedades. Seguimos un poquito más. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arrimamos a Mira, ciudad de Licia. Cilicia quiere decir tela de silicio, tela de crin. Algo parecido al traje que usaba Elías, así. Y habla de humildad. Pero en esa nave es solo apariencia. No es verdadera humildad, solo apariencia. Cuando miramos la iglesia en general, vemos que no están buscando lo espiritual. No están buscando lo espiritual. Ellos no navegan con Pablo. Suena duro decir esto, pero en la realidad no navegan con Pablo. Es posible que si usted le habla al apóstol Pablo, le pregunten, ¿y quién es ese Pablo? Nunca lo escuché nombrar. Yo le contaba que en el barco donde yo estaba, jamás escuché mencionar al apóstol Pablo ni a sus escritos. Siempre dando vuelta alrededor de los evangelios, un salmo, una porción de un evangelio, y eso era todo. Y eso era todo. Pero un día el Señor me permitió escuchar una porción de Pablo. Yo quedé flotando, quedé en el aire así. Yo nunca había escuchado en mi vida. Y agradezco tanto al Señor que de ese día tomé interés y empecé a escuchar. Gracias al Señor, este privilegio tan grande que tenemos. Yo el otro día decía, y yo asumo que es así. Nosotros, ¿qué somos los creyentes de la gracia? Somos esos niños que nacieron millonarios, que nunca pasaron necesidad. Nunca le faltó su zapatilla de marca, nunca le faltó su mochila de la mejor, su guardapolvo,
y las cosas necesarias nunca le faltaron, entonces están acostumbrados y lo tienen naturalizado y para ellos es lo más normal. Eso somos nosotros. Estamos acostumbrados a comer esta comida preciosa, nutritiva, que nos prepara esta comida que transforma. Pero hay hermanos que están acostumbrados a que los mantengan a sándwich de mortadela o platitos de sopa, haciendo una mala comparación con el alimento que reciben. Yo lo sé muy bien porque yo venía de ahí. Yo también no le partía esos platitos de sopa, porque era lo único que sabía hacer, era lo único que vi hacer a otros. Pero gracias al Señor que un día el Señor me permitió conocer este precioso mensaje. Agradezco tanto al Señor. Y dice, pasaron por Panfilia también. Y Panfilia quiere decir muchas tribus o pueblos. También quiere decir gente mezclada. Y así muchos son engañados por la falsedad. La inmensa mayoría del mundo evangélico quieren un espectáculo. Quieren un espectáculo. Y está linda la alabanza, yo me gozo con las alabanzas, pero es lindo en cuanto le cede su lugar a la palabra. Si la alabanza es todo lo que hay, ya deja de ser lindo. Vuelvo a repetir, si la alabanza es todo lo que hay, ya deja de ser lindo. Pero gracias al Señor que Pablo nos enseña a tener el justo equilibrio. El justo equilibrio. Qué lindo. Después de estar en un culto que duraba 6 o 7 horas y no se leía la palabra, ahora me toca estar en este, que la palabra tiene su lugar. Gracias al Señor. Bueno, también pasaron por Mira. Dice, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y Mira quiere decir sufrimiento, igual que mirra. Y vemos que la mayoría de la iglesia sufren por su propia ignorancia y también por su propia carnalidad. Pero sin recompensa. Dios no va a recompensar el sufrimiento por ser carnal o por ser desobediente. Y a veces el creyente que es un poco carnal está sufriendo algo y para conformarse a sí mismo dice, el Señor me está probando. Y a veces el Señor no te está probando, a veces el Señor te tiene apretado ahí en la morsa para ver si te das vuelta de donde te tienes que dar vuelta. O te vuelves de donde te tienes que volver. Pero como no queremos cambiar, decimos, el Señor me está probando. Pero queremos sufrir en la perfecta voluntad de Dios. Porque eso trae recompensa, trae ganancia. Pero sufrir por ser desobediente, o por ser muy carnal, o por no querer someterme a la palabra de Dios, no tiene ningún beneficio. Porque no da crecimiento, no da recompensa. Versículo 5. Ya lo leímos. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bueno. Se nos pasó por alto la ciudad de Licia, al final del versículo 5, que también tiene un significado muy interesante. La ciudad de Licia quiere decir lobo o como lobo. Lobo o como lobo, y representa a los falsos maestros. Y estos siempre andan alrededor. Siempre andan alrededor. Siempre están a nuestro alrededor. Y vamos a ver las características de los falsos.
Primero Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué terrible descripción para un ministro evangélico. Y vamos a ver también Judas, la epístola de Judas, versículos 12 y 13. Si usted se llega a encontrar con alguno de esos, mire que anda por ahí, se presentaron en la escuela bíblica, ahora pedir que los reciban. Así que están cerca. Que le vienen a traer esa nueva corriente. No, esas son cosas de los hombres, nomás te dicen cuando hablan de la separación y apartarse. No, esas son cosas de los hombres, nomás son ideas de los hombres, Teresa. El Señor sabe bien que con este cuerpo no voy a entrar al cielo y que con él puedo hacer lo que quiera. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Déjelo hablando solo. O rechácelo abiertamente. Y si es por teléfono, yo le decía, córtele el teléfono y haga ruido para que se dé cuenta que usted está indignado. Yo no le di oportunidad ni para que me salude. Se presentaron en la puerta de la escuela bíblica cuando estaba por empezar la clase. Yo acostumbro a dar un paseíto por esa veredita que hay hasta la vereda, los minutos que hay libre. Y ellos son muy audaces. No tienen vergüenza ni pudor. Y quieren presentar su herejía para engañar a alguno. Y como a la carne le gusta tanto, por ahí logran arrastrar a uno. Terrible esto. Judas 12 y 13. Estos son manchas en vuestros actos. Su sola presencia es contaminante. Su sola presencia es contaminante. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. No les importa el bienestar de las ovejas, solo les importa la lana de las ovejas. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. A mí me tocó vivir en la provincia de San Juan, que es una provincia que no llueve, es árido. Todo lo que hay es por riego que produce el hombre, por represas, y a veces el viento, unas nubes, parece que lleva todo por delante y pasa de largo, llueve en Mendoza, llueve en La Rioja. Y estos falsos maestros son nubes sin agua, no tienen nada para dar, no tiene refrigerio para dar, no tiene agua refrescante para la nueva creación, ni menos para la salvación de los perdidos. Terrible, terrible. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Vio los árboles de otoño acá en Argentina. Parece que está muerto el árbol, tiene los palitos nomás. La vida está abajo, pero parece que está muerto. Árboles otoñales sin fruto, ese sin fruto quiere decir que no son salvados. 2 veces muertos y desarraigados. Qué terrible descripción. Y esta de aparentemente un maestro del Evangelio, pero un falso maestro. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y dice el hermano Copley en su estudio de la epístola de Judas,
dice, hablando de estos, totalmente ausentes del sol de justicia, estrellas errantes. Volvemos a nuestro capítulo un poquito más. Dice el comentario, hablando de la porción esa que leímos en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, que aquí perdición habla de lo espiritual, su recompensa. Son muy carnales, son salvados, pero son muy carnales. Lo que vimos en Judas, esos son falsos directamente. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Segunda epístola de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Impresionante esto. Impresionante, viniendo del apóstol Pablo y hablando de un llamado ministro evangélico. Está lleno de personajes así. Está lleno. Hay organizaciones donde al creyente le exigen que dé una cierta cantidad de dinero. Si no lo tiene, lo obligan a sacar un préstamo, una hipoteca, algo, pero de alguna manera tiene que dar dinero. Si no, no tiene derecho a ni que le oren. Terrible, eso es la vergüenza del Evangelio. Y por eso muchas veces el Evangelio es tan criticado. Y yo siento vergüenza por esa clase de personas, pero no puedo hacer nada para evitarlo. El Señor se hará cargo de ellos, pero por lo menos sí podemos poner sobre aviso a los que tenemos contacto. En este caso ustedes. Romanos capítulo 16, el versículo 18. Romanos, el capítulo 16, el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Y más completo con el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que dice, júntate con ellos. Algunos dicen, no, hay que tener misericordia, son nuestros hermanos. ¿Qué dice? Apártate de los tales. ¿Por qué? Porque contamina. Tiene su mente turbada por el enemigo y quiere contaminar a todos los que pueda. Y Satanás lo ha hecho creer que eso torcido que cree en la verdad. Apártate de los tales, no te juntes con ellos, no importa si es tu pariente, no importa si es tu amigo. Apártate, no le des oportunidad, no le prestes tu oído para que llene tu corazón de basura. Ese es el punto. Y alguno me dijo, ¿y qué quiere que le haga si me llama? Córtale el teléfono. Así de fácil, córtale el teléfono. ¿Por qué a mí no me llaman? Porque le voy a cortar el teléfono. Y si hay alguien que lo conozco, le voy a decir algunas palabras un poco duras. Bueno, nuestro capítulo un poquito más
Versículo 6. Acá vamos a ver que cambian de nave. Cambia de nave. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Cambia de nave. ¿Qué quiere decir? Cambia de organización religiosa. Tal vez estaba en la Asamblea de Dios o alguna y no le gusta algo ahí. Se cambia, se va a otra organización. Pero es la misma cosa, no tienen la luz de la verdad. No tiene la luz de la verdad. Y va a terminar en naufragio. No navega con Pablo, va a terminar en naufragio. No edifica con Pablo. Todos sabemos qué ocurre si no edifica con Pablo. Queda solo ceniza. Puede ser que sea salvo, así como por fuego, pero de su obra, que tal vez estaba muy orgullosa y tal vez trabajó mucho, va a quedar solo ceniza. Porque si no edifica con Pablo, está edificando al aire nomás. Una nave alejandrina, dice. La nave alejandrina significa ayudador de los hombres o ayudado por los hombres. Busca su ayuda a los hombres. ¿Qué puede darle el hombre? El hombre le puede dar consejos humanos, consejos religiosos, consejos de su sabiduría o su razonamiento propio. Pero el único consejo que nos ayuda en esta carrera es la palabra de verdad. Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo. Y esta nueva nave, dice, habla de una organización con sus métodos y buscan en otro grupo, con sus propios métodos. Y son solo ayudadores de los hombres. No tienen nada verdadero para dar. No tienen nada verdadero para dar. Le promete muchas cosas. Le promete muchas cosas. Pero no es el verdadero camino. No es la verdadera nave. Jeremías, el capítulo 17. Jeremías, el capítulo 17. Versículo 5 y versículo 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Amén. Amén. Dice, se aparta de Dios y confía en la ayuda del hombre. Y el camino verdadero es de dependencia, de fe. Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios, no de los hombres, de nuestro Dios. Con la autoridad de su palabra, tampoco con la autoridad del razonamiento humano. El versículo 7 de nuestro capítulo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. A duras penas han perdido de vista el propósito de Dios, ser un testimonio al mundo. Han perdido de vista el propósito de Dios, ser un testimonio al mundo. Gnido, ese lugar, Gnido,
quiere decir irritado o enojado. Irritado o enojado. Y cuando las circunstancias se vuelven contrarias, porque Satanás presenta su oposición, hay los métodos, las ideas, las teorías de los hombres no sirven en la verdadera lucha. No sirven en la verdadera lucha, que es la lucha contra Satanás. Las ideas de los hombres, las teorías de los hombres, los reglamentos de los hombres. Y también pasan alrededor de Creta. Navegamos a Sotavento de Creta, y Creta quiere decir carnoso o carnal. Tito fue enviado como obispo ahí a Creta, y le tocó lidiar con creyentes muy carnales y llevar el mensaje de Pablo. Y esto habla de los métodos de los hombres, todo producto de la mente carnal. Todo producto de la mente carnal. Y la vida carnal no da crecimiento. La vida carnal no da crecimiento. Tenemos que buscar la vida espiritual. Pero ¿cómo entretiene a los hombres? ¿Cómo entretiene? Usted entra en una iglesia de estas modernas y hacen el trencito. ¿Sabe cómo le gusta la carne eso? No se puede imaginar cómo le gusta la carne y cómo entretiene. Y están esperando al próximo culto para que se haga el trencito de vuelta. Y solo por mencionar algo. Si está uno hablando como ahora, yo media hora, 40 minutos, es demasiado aburrido. Queremos un poco, y los jóvenes dicen, queremos un poco de bardo. Que aparezca uno que lo haga saltar arriba en los bancos. Y eso no deja nada. Se va a su casa y no tiene nada. Se va a su casa y no tiene más que hablar del lío que se armó y de las sillas que volaron. No tiene nada de qué hablar. Pero usted ahora, si tomó nota de esto, y tal vez es nuevo, y fue tomando nota, aunque no entienda mucho, pero todos los versículos, sus significados, tal vez lo que va a tomar este apunte dentro de 10 años, y se va a encontrar con un tesoro como me pasó a mí. Así que, aunque no entienda, no importa, anótelo. Anótelo. Y va a tener guardado ahí un tesoro. Porque eso es la palabra, un tesoro. Y al principio no entendemos mucho. Yo al principio no entendía nada, pero escribía todo. Estamos guardando tesoros incalculables a la mente humana en esos pequeños apuntes que tomamos de la palabra de Dios dada en su sencillez. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues si habréis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hay algunos que pretenden ser tan santos que a sus creyentes no le permite que tome Coca-Cola, por ejemplo. Y no le permite esto, no le permite aquello. Y fíjense lo que dice el versículo 23. Tales cosas, o sea, prohibiciones de los hombres,
tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El hombre viejo está ahí nomás, agazapado, disfrazado, pero está ahí a la expectativa. A las jóvenes no le dejan arreglarse un poquitito, ponerse un poquito de rubor, tiene que tener un vestido empuñado hasta acá, zapato completamente cerrado, el pelo largo, todo lo largo que dé, y así, pero no le da la palabra. Y lo hace porque lo tienen ahí con un yugo humano apretado. Pero en cuanto se descuida, explota el hombre viejo y se arma una explosión. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, porque son ideas humanas nomás. Una vez, hace más de 40 años, andaba con mi hermano Samuel buscando a mi padre que se había perdido. Ya era anciano y tenía Alzheimer. Y nos encontramos en una iglesia que tenía una entrada como esta, pero era más grande. Y había un cartel de cada lado. Uno decía, usted ahora es creyente, tiene que hacer todo esto. Y apareció una lista de cosas que tenía que hacer porque ahora es creyente. Del otro lado, usted ahora es creyente, no tiene que hacer todo esto. Una lista tremenda de cosas. Pero no le daba las armas, las herramientas. Porque ningún método humano te da las herramientas. Solamente la nueva creación, la vida divina de Cristo, el Espíritu Santo y la carta de Pablo. La palabra de Dios trabajando en nuestro interior es la que tiene poder para transformar. Yo no tengo poder para transformar, yo puedo dar la palabra, pero el que tiene el poder para transformar es aquel que está detrás y que respalda con su presencia, el Señor. El Señor. Volvemos un poquitito más a nuestro capítulo. Es domingo, yo no estoy tan apurado. Si hay mucha alabanza, yo acepto, pero no voy a predicar menos por eso. Sería lo peor que nos puede pasar. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y Salmón significa desde el olear. Desde el olear. También quiere decir agitar. Y habla del esfuerzo propio del hombre. Con mucho esfuerzo procuran mantener a flote su organización religiosa. Con mucho esfuerzo. Pero Dios es responsable de su obra, no el hombre. No soy yo quien puede mantener a flote la iglesia, es Cristo. Él se hace responsable. Él se hace responsable. Y no hace falta el esfuerzo del hombre para sostener a flote la congregación, la vida espiritual. Porque Dios es responsable. Dios es responsable. Y ellos no tienen reposo, están afanados por mantener su organización porque no entienden lo espiritual. No entienden lo espiritual. Bueno, para terminar vamos a ver versículo 8. Acá hay un punto muy principal que no vamos a meditar por falta de tiempo. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.
se llama Buenos Puertos. Buenos Puertos. Y esto representa al apóstol Pablo con su mensaje. Un puerto seguro. No puede encontrar más seguridad que las cartas de Pablo para nuestro tiempo. Porque él recibió el paquete de verdad para la iglesia, para esta edad que estamos viviendo, la edad de la gracia. No hay nada que falte. Y el apóstol Pablo con su mensaje amonesta a la iglesia. No solo nos muestra los peligros, también nos marca el camino a seguir. Por eso ese lugar a que llegaron, que se llama Buenos Puertos, representa todas las cartas del apóstol Pablo. No tenemos más tiempo. La próxima vez, con la ayuda del Señor, vamos a ver un poquito más. Que el Señor siga bendiciendo su palabra.